A ver, ¿puedo arrancar así? Ay, no empiece. Qué horrible, además, al aire eso. Pero hay gente que está así. No, sí, ya sé, pero igual no vamos a hablar de eso. Igual hice algo mal. De la tos. Claro, sí, pero como él sabe de esto también. Sí, pero en realidad hoy en la etapa central del diario de la mañana, del título principal, hablamos de las medidas preventivas que hay que tener en cuanto a la estructura para evitar contaminación de monóxido de carbono en nuestros hogares, controlar las conexiones de gas, evitar el uso de braseros para calentarnos dentro de nuestros hogares. Ahora queremos saber qué nos pasa a nosotros, qué le pasa al cuerpo cuando hay monóxido de carbono y cuando nos intoxicamos con este. Por eso estamos en contacto telefónico con el doctor José Manuel Viudes, neumonólogo, amigo de la casa ya, sí, que está en amigo de la casa, tal cual. Doctor Viudes, buen día. Mariela y Lisandro los saludamos. Buen día, Mariela y Lisandro, y antes que nada quería felicitar a Mariela por el Día del Locutor, así que... Gracias, doctor, muchas gracias. Feliz día. Espero que esté un poco menos fresco allá en Formosa, ¿no? No, lamentablemente no. Estamos con la ola polar. Mira. ¿Por dónde está usted que nos dice allá en Formosa? Yo vine acá a Buenos Aires por temas laborales y estamos acá ayer hizo -4, hoy está -3. Tremendo. Bueno, nosotros no estamos con bajo cero, pero ayer, por ejemplo, la sensación térmica fue de -0,6. Sí, hoy es 0 grados 1. 0 grados 1 de térmica, que para nosotros es para el la Antártida. Dios. Tremendo. Sí. Bueno, Doc, yo empecé con todos, ¿viste? Pero nada que ver con lo que vamos a charlar en esta nota. No, vamos a charlar sobre qué nos pasa con el monóxido de carbono. Bueno, sí, el tema es importante. Por ahí, antes de decir eso, diría que la gente cuando hace frío tiene que saber que hay 3 cosas que pasan muy frecuentemente y que nos preocupan mucho. Uno, que la gente no sabe, es que aumentan las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para mantener la temperatura, cierra algunas arterias y eso produce más infartos, más ACV. Y la gente debería saber que en esta época deberíamos comer mejor, sin sal, y seguir haciendo ejercicio a pesar de que haga frío, digamos, porque eso baja la presión. Lo segundo son las infecciones virales, que bueno, eso ya sabemos todo, hay más de 200 virus y tenemos una epidemia de gripe H1N1, estamos muy preocupados por eso. Y lo tercero es la intoxicación por monóxido de carbono, que lo que más nos preocupa a nosotros, como bien decía Lisandro, ya habrán hablado de las medidas preventivas, pero por ahí la gente no sabe que la combustión incluso del carbón o de la leña puede producir intoxicación por monóxido de carbono, no es solamente por gas, digamos, ¿no? Y lo que nos preocupa a nosotros en esta época es que los síntomas de la intoxicación de monóxido de carbono a veces se parecen a la gripe, y ahí está el problema, que a veces la intoxicación leve comienza siendo leve y se malinterpreta y se cree que es una gripe, porque el síntoma más importante y el primero es una sensación de dolor de cabeza, un poco de irritabilidad en la garganta y en los ojos, y un poco de alguna manera una letargia, llamamos nosotros, del monóxido de carbono, que es como que uno está cansado, digamos, y eso parece a veces la gripe. El gran tema es que nunca... ni siquiera 2 personas pueden estar cursando al mismo tiempo un cuadro viral con esos mismos síntomas. O sea que si en una familia hay 2 personas que tienen estos síntomas raros, que parecen como un resfrío, una gripe con cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa, sequedad de mucosas, deberían mínimamente revisar el sistema con que se está calefaccionando, y una maniobra muy fácil y sencilla es medirse la saturación de oxígeno. Característicamente lo que hace el monóxido es un gas que tiene mucha más, tiene mucha más capacidad de prenderse a la proteína que transporta el oxígeno, lo desplaza, lo saca el oxígeno de la proteína del glóbulo rojo, y tiene más o menos 800 veces más afinidad, lo desplaza, le saca el glóbulo rojo a la célula que transporta, y entonces el cerebro, por eso los síntomas, el primer órgano más noble es el cerebro, que se queda sin ese oxígeno. Y el primer síntoma justamente es ese, ¿no? Dolor de cabeza y confusión. Así que uno podría medirse el oxígeno con el saturómetro que muchos tenemos por el tema del COVID. Sí. Y una forma fácil que nosotros le recomendamos es, bueno,
tener un valor promedio de qué saturación tenemos cada uno. Básicamente lo normal es tener entre 95 y 98, pero algunas personas que tienen enfermedades respiratorias o alguna patología también cardíaca podrían tener menores valores, pero son los valores que ellos manejan, por ejemplo 93, 92. Bueno, si esa persona tiene un promedio normal de esos valores y cuando siente raro baja un 5%, ya es el primer síntoma de que el paciente está comenzando con una intoxicación de monóxido de carbono. Y el grupo de mayor riesgo justamente son los que tienen enfermedades cardíacas respiratorias, los niños y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya tienen un pulmón o menos maduro o más envejecido o enfermo, y un corazón y un cerebro, son los que menos van a soportar la intoxicación, y son los que realmente tenemos que cuidar porque no tienen lo que llamamos el airbag de la capacidad del cuerpo poder adaptarse a no tener por minutos el oxígeno. ¿Y qué hacemos con esa información, Doc? Porque, a ver, podemos medirnos en la casa si tenemos sí, para medirlos, pero ¿y después qué hacemos con con esa información? Muy buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta, por eso es lo interesante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con esa información es chequear, porque un problema del saturómetro es que puede ser que un dedo esté frío, no esté, tengamos la uña pintada, por ejemplo, característicamente, así que hay que confirmarla. Pero, mientras tanto, lo que tenemos que hacer antes de confirmar es chequear esto que estamos hablando, ¿no? No tiene por qué dolerle la cabeza a una persona que está en su casa tranquila y no tuvo fiebre, por ejemplo, y no le suele doler la cabeza. No tiene por qué estar medio cansado y embotado, una sensación rara de como que uno está como mareado. Y sobre todo, lo primero que tiene que hacer con ese valor, mientras chequea, es ver con qué se está calentando, ¿no? Y si lo que se está calentando es una fuente probable de producción de monóxido de carbono, bueno, es el momento de abrir las ventanas preventivamente y salir al aire libre, aunque haga frío, y tomar, nosotros le pedimos que tome más o menos 10 minutos de respiraciones profundas por la nariz, inspiraciones profundas y exhalaciones profundas, y con eso ya comenzamos a lavar el monóxido de carbono, es la primera medida que hay que hacer. A ver, entonces, lo repetimos. Sí. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, ¿lavarnos? No, lo primero que tenemos que hacer es chequear que esté bien tomado la medición. Sí, eso sí. Lo segundo es, si se acompaña, el síntoma más importante es dolor de cabeza. Sí. Hay gente que tiene migraña y eso es confundidor. Bueno, es una migraña distinta, es una migraña que se acompaña en el 90% de los casos de una sensación de embotamiento, mareo o sensación rara de que uno no maneja bien su cuerpo. Y lo tercero que tiene que hacer es, si se cumplen esos dos síntomas, lo próximo es que coincida que él se está calefaccionando con un sistema que no está chequeado o que no es seguro y que no tiene una ventilación. Entonces, cuando se cumplen esos tres factores, inmediatamente lo que hay que hacer sin perder tiempo es salir al aire libre. Salir al aire libre, ahí está. Sí, lo primero que hay que hacer, salir al aire libre, y lo segundo es tener por lo menos 10 inspiraciones profundas, o sea, tomar aire profundamente, porque eso mete rápidamente el oxígeno dentro del cuerpo. La respiración puede ser por boca, que se toma más aire, o por nariz, y debemos tener exhalaciones rápidas, o sea, la inspiración debe ser, la combinación se dice es 5-2, o sea, tardamos 5 segundos en tomar el aire y 2 segundos en largarlo, para que empiece a cambiar rápidamente el monóxido de carbono, salir del cuerpo, que son más o menos 10 veces. Si el paciente experimenta que el dolor de cabeza disminuye, el mareo disminuye, bueno, el diagnóstico está hecho. Y ante la duda, igual, habría que concurrir a una guardia para medir el monóxido de carbono. Se puede medir en sangre por una sustancia que se llama carboxihemoglobina. Y confirmar que sea así, y bueno, sobre todo porque, ¿para qué nos sirve confirmar? Porque hay que darle igual una fuente de oxígeno adicional, que es oxígeno industrial, y por lo menos tiene que ser tratado y controlado con electrocardiograma y laboratorio. Por lo menos tiene que estar en una guardia 2 horas mínimo de oxígeno a alto flujo. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, desde que nos damos cuenta que nos está pasando esto, imagino, no lo sé, pero imagino que cuanto más tiempo permanezcamos en ese estado, es más peligroso. ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperarnos? Para recuperar, se recupera eso en 15 minutos. El problema es cuánto tiempo tenemos para que esto escale a una confusión mayor y sobre todo a somnolencia y dormirnos. Sí. Eso está medido y se cree que más o menos entre 15 minutos y 30 horas de esa exposición ya comienza la somnolencia, que es la peor de todas porque tomamos malas decisiones y probablemente nos quedamos dormidos.
Es verdad. Ahí está el punto, porque, a ver, si estás utilizando algo que no está bien, que no funcione bien, te quedas dormido, te agarra todo eso, te dormiste y pasás de largo. Perdón la expresión, ¿no? Pero Chao. no te vas a dar cuenta. Por eso lo interesante es que no estamos hablando, y aprovecho de vuelta para hablar del tema de las infecciones virales, son los medidores de monóxido para este caso y los medidores de dióxido de carbono para los supermercados o bancos o instituciones. El monóxido es de lo que estamos hablando. Es mucho más tóxico que el dióxido de carbono, que son también dos medidores para que la gente no se confunda. Yo estuve mirando en Mercado Libre y se consigue a precios mucho más baratos de lo que nosotros queremos, y es una muy buena inversión porque se coloca en la pared, y cuando el monóxido de carbono empieza a tener una concentración que ya está medida, que es antes de los síntomas, suena una alarma. Entonces, así como tenemos alarma para ladrones, deberíamos invertir en nuestras casas teniendo una alarma de monóxido de carbono, sobre todo cerca de las zonas donde vamos a tener nuestra calefacción. Sí. Porque ahí va a detectar más rápido, antes que los síntomas. Se calcula que 1 hora antes que un paciente tenga un síntoma, el detector de monóxido va a sonar la alarma. Claro, después está lo otro, lo casero. También, ¿no? Estamos hablando de artefactos por ahí, por acá, por esta zona. En el interior estamos como la costumbre. Claro. No digo que me crié, pero sí en algún momento hemos metido un brasero a la casa. Claro, y por eso decía que toda forma de calentamiento, sí, salvo la eléctrica, toda forma de calentamiento, salvo la eléctrica, toda es posible producir monóxido de carbono. Y bueno, el mensaje más lindo sería que la gente, cuando se está por calentar, se acuerde de esta charla y diga, sí, ¿es eléctrico o no es eléctrico? Si no es eléctrico, se puede intoxicar por monóxido. Entonces lo primero que tienen que hacer es, bueno, ya sabemos, la llama tiene que ser ¿de qué color? A ver, ustedes ya lo saben. Azul. Siempre azul, siempre. Sí, o sea, segundo tema, o sea, no es eléctrico y la llama no es azul, chao, tenemos que buscar otra alternativa y llevar a un experto para que lo chequee. Pero póngale que le pasó, porque como decía María, en el interior a veces no tenemos esas alternativas. Entonces lo que tienen que hacer es asegurar una fuente de ventilación con bidireccional, y ya con eso probablemente sea muy poco frecuente, porque el monóxido de carbono es mucho más liviano que el oxígeno, y con una mínima corriente de aire uno puede prevenir eso. Claro. Acá estoy viendo, doctor, en el Mercado Libre, hay artefactos, yo me imagino que los precios varían según la complejidad, pero un módulo sensor de gas y monóxido sale, este debe ser un repuesto. El aparatito se consigue desde 30.000 pesos, 36.000 pesos. Una persona comiendo en un restaurante, y no tenemos eso en nuestra casa. Sí. Yo tampoco lo tengo, o sea... 36.000 pesos. Detector inteligente de monóxido de carbono con pantalla LED. Después hay de 49, de 50, ya hay más. Y después hay aparatos mucho más importantes. Hay una oferta, entre comillas, que son 5 de los detectores para poner en distintos ambientes de la casa por 200.000 pesos, 230. Imagínense. Nada. Y dormimos tranquilos porque 1 hora antes se va a sonar la alarma. Así que claro, ese es el mejor consejo que le podría dar, que no veo que estén hablando en los medios, es invertir en eso y quedarnos tranquilos con eso. Ese es el mejor consejo. Doctor, puede parecer una pregunta medio tonta la que haga, pero son las que más me gusta hacer. Esto no sucede con otros artefactos de calefacción que no funcionen a combustión. Por ejemplo, el caloventor y las estufas de cuarzo, de velas y demás. Esto no sucede con eso. No sucede con eso, pero sí lo que también aprovechamos para hablar de eso es que lo que hay es mucho accidente eléctrico y mucho incendio por ese tipo de artefactos. Así que es otro tipo de cuidado que hay que tener, pero absolutamente no. Por eso si estamos dentro del rango de cualquier sustancia que provoque llamas, cualquier llama, acuérdense eso, cualquier llama produce monóxido de carbono. Y hay una cosa interesante que la gente se está olvidando porque es tan frecuente, al menos acá en Buenos Aires, que hay muchos hogares de que eran de leña y han sido reemplazados por leña falsa y con un fueguito falso, y una vez se puede quedar con esa idea de que estamos quemando
algo, porque la leña es mucho menos probable que haga monóxido de carbono que el gas, ¿no? La leña es menos probable. ¿Y por qué el carbón es distinto? Ayer escuchaba como que el carbón era más tóxico que el gas. Mucho más tóxico, porque la leña cuando se prende fuego, en ese instante está quemando el monóxido de carbono. El carbón es una leña que no se terminó de quemar y que la primer parte, por eso que decían, me acuerdo que antes decían que no teníamos que cocinar el asado sin el carbón bien terminado, rojo, ¿no? Porque cuando es rojo deja de liberar monóxido de carbono porque la combustión de la madera en el carbón no está terminada, por eso sirve como una fuente de calor, porque la primera etapa va a dar calor sin estar todavía el carbón terminada la combustión. En cambio, cuando está rojo, la combustión terminó, lo que nos queda es el calor puro del fin de la combustión. Es buena esa, Doctor, donde está trabajando, ¿recibió muchas consultas, muchos casos de intoxicación en lo que va de estos días de frío? No, nosotros estamos haciendo un congreso de enfermedades respiratorias en adulto mayor y estoy yendo a la guardia todos los días porque tengo un amigo ahí y lo que estamos viendo es lo otro, ¿no? 50% de los ingresos, o sea, 80% de los ingresos son por enfermedades respiratorias y 50% de esos son H1N1, ayer estuvimos revisando, y el 80% de esos casos son de infecciones moderadas a severas. Uy, ¿por qué? ¿Por qué tan grave? Bueno, de eso estábamos hablando ayer. Lo que estamos viendo es que el frío polar, el cambio brusco de temperatura, que es el problema, porque si no la gente de los países escandinavos, la gente que vive en Ushuaia, se estarían muriendo todos los inviernos, ¿no? Y eso no sucede. Hay un trabajo que demostró que ellos tienen menos internaciones a la guardia por problemas respiratorios que los que vivimos en zonas centrales o del norte. Son los cambios bruscos de temperatura lo que hacen que el cuerpo primero no se adapte a ese cambio. Le lleva un tiempo al cuerpo comenzar a adaptarse y pasar de la primavera prácticamente al frío polar hace que el cuerpo no haya, de alguna manera, para que la gente entienda, no regula el termostato. Claro. Y es la temperatura normal que debería manejar el cuerpo, que son entre 36 y 37 grados, no llega fácilmente a eso, pierde mucha temperatura, por eso hay que ponerse abrigo en la cabeza, en las orejas, en los pies y en las manos, porque son la zona donde vamos a perder temperatura. Por ese motivo el cuerpo entonces es ineficaz. Y lo segundo que se demostró es que cuando nosotros tenemos temperaturas por debajo de 5 grados, y sobre todo en zonas donde el cuerpo no está acostumbrado, por ejemplo el norte de Formosa, no fabrican una sustancia que demostró Harvard en 2023, que son unas gotitas que están en la nariz que capturan el virus y lo atrapan. Por debajo de 5 grados eso no pasa. Y por último es que haber estado tanto tiempo sin contactarnos con los virus por el aislamiento y el barbijo hace que nuestro cuerpo le va a llevar más o menos 3 años, y estamos ahí entre 3 y 4 años, en volver a fabricar anticuerpos que reconozcan esos virus. Estamos complicados. Doctor, como siempre le agradecemos muchísimo esta nota, que charle con nosotros, que nos sepa explicar sobre todo las cuestiones relacionadas a la salud. Que tenga buena jornada. Gracias, un abrazo grande y saludo a Mariela. Espero que a mi vuelta festejemos el día del locutor y que se pague algún asado o algo. Yo tengo que pagar, pero yo soy la agasajada, doctor. ¿Cómo es eso? Cierto, perdón. Sí, claro que sí, hay que celebrar. Muchas gracias, Doc. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba, charlando con nosotros. Te haces como un montón de preguntas de cosas que parece que no pasa nada, pero todo lo que ocasiona en uno que hasta te puede llevar a la muerte. Pero fíjate vos.